San Juan, capítulo 21. El tema del que vamos a hablar en esta mañana es Jesús mostrándose a sí mismo. Jesús mostrándose a sí mismo. San Juan, capítulo 21, capítulos del 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, repita conmigo por favor, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Santo Dios, tu palabra ha sido leída, Señor, y sabemos que es bendita porque viene desde su corazón. Pero en esta hora, Padre, pedimos por la bendición suya para cada uno de nosotros, los presentes en este lugar. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos oírte. Y sea usted abriendo nuestros oídos espirituales para poder, Señor, escucharte. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Santo Dios, en esta hora, aquí estoy, Señor.
como el más pequeño de tus hijos, que humanamente no puedo estar aquí. Pero con su ayuda, en sus manos, Dios, yo sé que puedo ser un instrumento tuyo, Señor. Le pido que sea usted hablando a través de mi persona. Quite, oh Dios, todo aquello que no es suyo. Háblanos, queremos escucharte, Señor. Y ahora, Señor, venimos atando y reprendiendo todo espíritu ajeno al tuyo que quiera interrumpir este momento. Todo espíritu de distracción, de crítica, de murmura, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Porque son espíritus que no pertenecen aquí. Porque en este lugar ministra su Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Quite todo cansancio de nuestros ojos, toda pesadez, ya sea de cansancio físico o que el enemigo quiera mandar a alguien. En esta hora declaramos que es cancelado y se va de este lugar. En el nombre de Jesús, queremos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verles en este lugar. Estamos en el mejor lugar en este día domingo, que nos reunimos por la mañana para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero agradecer a las personas que le dijeron sí al Señor el día de ayer para ir al evangelismo. Y los que no fueron por diferentes razones, les invitamos para el próximo llamado que nos vayamos incorporando y hagamos esta labor que el Señor nos ha mandado a hacer. Fue de mucha bendición, sabemos que el Señor estuvo con nosotros. Gloria a Dios. El tema en esta mañana, Jesús mostrándose a sí mismo. Cuando el Señor vino a este mundo y empezó su ministerio, se acercaron a Él diversidad de personas. Algunos por curiosidad, algunos por necesidad, necesidades diferentes, de milagros en su salud, y algunos que no tenían ni qué comer. Algunos se acercaron por curiosidad, otros por accidente, muchos que por pura casualidad estaban en el lugar cuando el Señor pasaba. Y el Señor se mostró a ellos también. Él se mostró a todos por igual. Todos pudieron escucharle, pudieron oír esa maravilla de su palabra que venía del Padre Dios. Pero llegó el tiempo que pasó su ministerio. Fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Mire qué hermoso. Pero resulta que del tiempo de la resurrección para acá, la cosa es diferente. Si usted ve en el pasaje que leímos, era la tercera vez que el Señor se mostraba. Y a quienes Él se mostró, no fue por una casualidad. No fue porque ellos tuvieron una curiosidad. No fue por un accidente. Sino que después de resucitado, ya teniendo ese cuerpo
resucitado, ese cuerpo glorificado, el Señor se mostró a sí mismo a quienes Él quería mostrarse. Tanto así que las personas estaban interactuando con Él y no lo identificaban que era el Maestro. Siempre, en todos los casos, se daban cuenta al final. Entonces, el Señor se mostraba a quien Él quería manifestarse. Y usted puede ver que el Señor se está mostrando a sus discípulos. Ahora vayamos a nosotros. La palabra del Señor dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, diga usted, ese soy yo. Si en verdad lo cree, dígalo con el corazón, ese soy yo. Porque a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos somos nosotros, esos somos usted y yo. ¿Se goza usted por esto? Véase bien. El Señor se manifestó a nosotros. Imagínese cuántos años después de haber resucitado. Nosotros a veces, equivocadamente, decimos, pues desde el día que yo me acerqué al Señor, pues desde el día que yo lo busqué, mucho antes que nosotros le dijéramos sí, Él nos andaba buscando, porque Él nos buscó a nosotros primero. Él nos vio primero y envió a su Santo Espíritu para que nos tocara y le dijéramos, aquí estoy, Señor. Es por su santa y bendita voluntad, por su inmensa misericordia que Él nos buscó. No porque fuéramos personas especiales, porque hayamos hecho algo, nada que ver, porque usted y yo sabemos en qué condición el Señor nos encontró. Que a veces nos cuesta reconocer y nos cuesta testificar de dónde el Señor nos sacó. Pero todo fue por su misericordia, todo fue por su amor. Mis hermanos, es por la bondad del Señor que estamos aquí en este lugar. ¿Lo cree usted? Gloria a Dios. Así es que, fíjese, solo los que creemos, solo los que creemos, podemos ver la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo manifestada, quien resucitó y se sentó a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Solo los que creemos. Quiera Dios que en esta mañana todos los que estamos aquí seamos fieles creyentes en nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida para salvar la nuestra. Es una bendición grande, mis hermanos, y podemos ver en el pasaje que hemos leído cómo el Señor empieza a mostrarse en esa mañana. Quiero que por favor vayamos al versículo 3. Versículo 3. Gloria a Dios.
cuando iba amaneciendo. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, nada. Fíjese, estaban reunidos y Pedro les dice: voy a pescar. A lo mejor a Pedro se le había olvidado lo que el Señor en cierta ocasión le dijo, que le iba a ser pescador de hombres. Esto se llama evangelismo. Pero después de la tragedia para ellos, cuando el maestro tuvo que irse, sucedieron tantas cosas. Y a lo mejor hubo hasta frustración de parte de ellos. Fueron escandalizados, perseguidos. Sucedieron tantas cosas. Perdieron aparentemente en su momento al maestro. Y es probable que muchas cosas de las que ellos habían recibido de parte del Señor les habían olvidado. Todos sabemos que gran parte de los apóstoles eran pescadores. Era su profesión u oficio. Entonces, estando ahí, Pedro les dice: yo me voy a pescar. Y sus compañeros le dicen: nosotros también vamos. Era la profesión de ellos, como decíamos. Pero la reacción inmediata, volver al mar. Y a lo mejor tenían hambre, lo hacían porque querían comer pescado. O por ganar algunos centavos. Porque cuando estaban con el Señor, lo tenían todo. No les faltaba nada. Entonces, ellos vuelven a la actividad. Y yo no sé si usted ha pescado algún día. Pero una cosa es cuando uno lo hace por diversión y otra cosa es cuando lo hace por necesidad. Quiero contarles rápidamente. Hace muchos años, con algunos de mis hermanos, íbamos a pescar, ahí por la zona de los Cóbanos. Pero fíjense qué gracioso. Íbamos a pescar dispuestos a estar buena parte de la noche. Salíamos de esta zona como a eso de las 5 de la tarde. ¿Sabe qué pasábamos haciendo? Por si en caso no agarrábamos nada, pasábamos por Sonsonate y nos llevábamos una caja de pollo campero. Y casi nunca pescábamos nada, pero nos comíamos el pollo a medianoche. Pero lo hacíamos por pasar un buen momento con mis hermanos. Pero en este caso pudo ser diferente. A lo mejor ellos van al mar con una necesidad y vuelven a su actividad del pasado. Pero resulta, como veíamos en el versículo 3,
que ellos van y no agarran nada, no pescan nada. A lo mejor ni algún resfrío pescaron. ¿Puede imaginarse usted la frustración de este grupo de personas profesionales en la materia y no tener ningún chimbolito en sus redes? Esto pudo ser frustrante para ellos. Pudo ser frustrante para ellos. Fue una noche de mucha preocupación. De mucha preocupación. A lo mejor tristeza. Porque pasaba la noche y no agarraban nada. Pero muchas veces estos tiempos sirven para un nuevo reflexionar. Y óigase bien, toda noche tiene su final. Toda noche tiene su final. Toda situación que estemos pasando en este día, en este momento, no es para toda la vida. Tiene su final. Mire qué hermoso, cuando la noche va pasando. No sé si usted ha tenido el privilegio de salir a buena mañana y poder ver un nuevo amanecer. Cuando empiezan a salir esos rayos del sol, usted puede ver cómo las tinieblas empiezan a huir, cómo la oscuridad empieza a desaparecer y el sol viene aumentando su luz hasta que su situación es perfecta. Cuando está iluminando con el día con toda su luz y las tinieblas desaparecen completamente. Así es la vida del cristiano en muchas situaciones que llegan a su vida. Por terribles que sean, por oscuras que parezcan, por tenebrosas que parezcan, cuando va apareciendo la luz de Cristo, esto empieza a huir, empieza a desaparecer, porque ninguna tiniebla puede prevalecer ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sépalo que el Señor está con nosotros. Hay momentos fuertes, para ellos ser una situación fuerte, pero qué bueno que pudieron experimentar nuevamente la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros podemos experimentar día con día su amor, su gracia, su misericordia. Y fíjese bien, sin Cristo podremos tener abundancia, podemos tener un tesoro, pero sin Cristo es como que lo tenga en un saco roto. Pero con Cristo, con la bendición de Él, mi hermano, esta es una bendición gloriosa, ese gozo que el Señor da, que perdura para toda la vida. No es un gozo pasajero, sino permanente, porque el Señor Jesucristo está con nosotros siempre, 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 sin importar la situación, sin importar el problema. Su poder y su misericordia, su bondad está con nosotros, mis hermanos, y está para bendecirnos. Y aunque parezca que no lo está, créalo,
Él lo dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una realidad de nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Vayamos al versículo 4, por favor. Cuando ya iba amaneciendo, repita conmigo, por favor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, cuando amanecía, cuando la noche terminaba, Él se aparece como toda buena persona. Y se acerca a la orilla del mar. Yo me imagino a estas personas estando a 200 codos mar adentro, como yo estaba amaneciendo, podían ver a ese personaje a la orilla del mar. Yo sé que ellos no lo ignoraban, pero no lo identificaban. Ellos estaban batallando por pescar, por solucionar su necesidad. Y veían a la persona a la orilla del mar. Y a lo mejor decían, puede ser alguien que conocemos. Podría ser una persona buena que está ahí viéndonos pescar. O a lo mejor decían, este está esperando para que le demos peces, para que le demos pescados al salir. Pudieron haber cruzado muchas cosas por su mente, pero nunca se les ocurrió que era el maestro el que estaba en la orilla del mar. Nunca se les ocurrió eso. A ellos se les olvidaron muchas cosas. Que el Señor les decía que estaría siempre con ellos. Oró por ellos. Los bendijo en muchas ocasiones. Pero su mente a lo mejor hasta se pudo haber bloqueado. Y en lo que menos pensaron fue que el maestro podría llegar a ellos en esa ocasión. A lo mejor su enfoque era muy diferente. Pudieron haberse sentido solos. Solos como nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos cruzando diferentes dificultades. Y a veces se nos ocurre pensar, qué barbaridad. Ni el pastor me ha venido a visitar. Ni los líderes se han dado cuenta que no he llegado a la iglesia porque estoy así, porque estoy así. Nadie se ha dado cuenta. A lo mejor hasta el Señor se ha apartado de mí. Y hay personas que lo han dicho así públicamente. En esos momentos de dificultad, a veces nos es más fácil
escuchar las voces del enemigo que recordar las promesas del Señor. Y a veces, peor aún, el Señor nos manda a alguna persona y no nos imaginamos que el Señor lo envió a nosotros. Ellos veían aquel personaje a la orilla y nunca se les ocurrió que era Jesús. Visitábamos una vez una persona con mi esposa y nos dice: yo tengo mi situación y por mí nadie puede hacer nada. Mi situación es personal con Dios. Y nos lo dijo algo fuerte. Nosotros sin saber lo que estaba cruzando. A veces no comprendemos que el Señor mueve a una persona para que lo vaya a ver, para que le lleve una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra que le restaure. Y usted no me dejará mentir que cuando visitamos una persona, el único propósito es orar con él. El único propósito es que Dios nos use para llevarle una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Pero a veces la frustración es grande, que se nos olvida que esa visita puede ser enviada por el Señor. Tantas veces que cuando sucede un momento de preocupación, un momento de frustración, de lo que menos nos recordamos es que el Maestro, que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y a veces nos cuesta identificarlo. Y se nos olvida su gran promesa que dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces se nos olvida lo que Él dijo en su palabra, que si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no la va a tener de sus hijos? El Señor dejó escrita esta palabra, mis hermanos, para que en ella tengamos paz, para que en ella tengamos esperanza, para que en ella tengamos consuelo y en el nombre de Jesucristo podernos levantarnos en victoria, porque Él está con sus hijos, que somos nosotros, su iglesia. Él tiene el cuidado de nosotros. Mis hermanos, creámoslo. Jesús mostrándose a sí mismo. Él se mostró a nosotros cuando andábamos hundidos en delitos y pecados. Y se mostró para liberarnos, para salvarnos. Estando en el camino del Señor, el Señor sigue mostrándose a nosotros y cada día le seguimos conociendo más. Cada día podemos comprender más lo que es su amor, lo que es su misericordia, porque Él está con nosotros. Y en toda situación, en todo problema, en toda dificultad, es su presencia la que nos saca adelante, la que nos saca en victoria, porque no estamos solos. Y es Él quien pelea nuestras batallas. Y Él le dijo a su pueblo un día: Jehová peleará por vosotros, y vosotros, y vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué no desesperamos entonces? Si sabemos que Él está con nosotros. Y tal vez usted diga en esta mañana:
Hermano Murcia, si usted supiera lo que estoy pasando, a lo mejor usted nunca ha vivido esto. Si yo le contara las situaciones de las que el Señor me ha sacado, glorifico el nombre del Señor porque por su gracia y su misericordia estoy aquí frente a ustedes, siendo un instrumento de Dios para traerle esta palabra. Solo por su misericordia, porque es Él el que me tiene aquí. Me ha librado de tantas enfermedades, de muchas usted ha escuchado mis testimonios. Y si yo le contara de cuántas el Señor me ha librado de la muerte, yo no sé de cuántas lo ha librado a usted, pero puedo decirle de cuántas me ha librado a mí. Y sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio grande que contar, porque por su gracia y su misericordia estamos aquí como sus hijos, como su iglesia, exaltando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Solo por su gracia, solo por su gracia, solo por su misericordia. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Después de una noche de mucho batallar, de mucha preocupación, por la mañana aparece el gozo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted? Pero Él tenía su propia manera de manifestarse a las personas, como lo hizo cuando estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Se manifestó de diferentes maneras, mostrando lo que Él vino a hacer como hijo de Dios y mostrando su doctrina. Tenía su propia manera. No tenía un protocolo que seguir, sino nada más hacer la voluntad de su Padre. Y Él disfrutaba hacer la voluntad de su Padre. Y se manifestó de tantas maneras, pero quiero contarles solo una de cuando Él estaba en su ministerio y de cómo le enseñó a sus discípulos y a toda la gente que le veía, y les muestra cómo ser un ciudadano honorable, un buen ciudadano. Llegó el momento de pagar impuestos, y solo ese caso quiero mencionarle. Y usted ya conoce la historia, cómo Él paga los impuestos. No cargaba la bolsa de dinero, sino que mandó a uno a sacar un pez y que le abriera la boca. Y les enseñó que lo que era del gobierno y lo que era de Dios era de Dios. Y les dice: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuentas cabales, impuestos cabales, que nadie le pudiera señalar por un evasor de impuestos. La iglesia del Señor no es evasora de impuestos. La iglesia del Señor no se las ingenia para evadir impuestos, sean justos o sean injustos. Nadie dijo amén, ¿verdad? Hay momentos que cuesta decir amén, ¿verdad? Pero es que mire, hermano, es injusto lo que están haciendo. Por algo el Señor lo ha permitido. Y su iglesia, somos un ejemplo en esta tierra. El Señor dice que somos la luz, que somos la sal, que le da sabor a todo este sinsabor del mundo. ¿Y cómo podemos ser luz?
si nos las ingeniamos para no pagarle al gobierno, para no pagarle al fisco. Mis hermanos, el Señor nos enseñó de todo, de todo, de todo. Porque la iglesia del Señor debe ser diferente a lo que hay allá afuera. Nosotros no nos parecemos a lo que hay allá afuera, porque allá hay inmundicia, hay evasión, maldad y todo lo que usted sepa y pueda imaginarse. Pero en la iglesia del Señor somos diferentes, porque nuestro maestro es el Señor Jesucristo, quien vino a enseñarnos un modelo de vida en este mundo. Somos el pueblo del Señor. Somos un pueblo distinguido. Y aunque estemos pasando diferentes dificultades, el Señor se sigue mostrando a sí mismo. Y Él tiene su propia forma de revelarse a cada uno de nosotros. Él tiene su propia forma. Aquellos no habían pescado nada y había frustración en ellos. Yo no sé cuánto tiempo lleva su petición, ya sea por salud, por provisión de empleo, por un problema en la familia. No sé cuál sea su situación, pero quiero recordarle en esta mañana que el Señor sí lo sabe. Él no pasa de largo la situación que le pasa a cada uno de sus hijos, y a cada uno Él tiene su forma de manifestarse. Podría ser que Él quiere decirnos algo, que Él quiera recordarnos algo. Pero quiero recordarle que no estamos solos. Él está con nosotros. Aquellos pasaron toda una noche. No importa el tiempo que estemos pasando, el tiempo que hayamos pasado, ese tiempo ha llegado a su final, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo sigue iluminando nuestras vidas, sigue trayendo bendición, sigue trayendo vida eterna, sigue trayendo transformación. Si es algo por lo que estás luchando, el Señor está contigo, no lo olvides. No estás luchando en tus propias fuerzas, y si quieres hacerlo en tus propias fuerzas, o sientes que lo estás haciendo en tus propias fuerzas, recuerda que Él no te ha abandonado. Él está contigo, Él está contigo. Por solo que te sientas, Él está de tu lado. Siéntelo, siéntelo. Aquellos no habían notado que el maestro estaba con ellos, pero Él tenía su forma de manifestarse. Veamos el versículo 5, por favor. Versículo 5. Mire cómo le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Ahí déjeme el versículo, por favor. ¿Tenéis algo de comer? Pregunto en esta mañana. ¿Cree usted que el Señor ignoraba que no tenían nada aquellos varones? El Señor no lo ignoraba. El Señor no lo ignoraba. Pero Él tiene su forma de manifestarse a cada uno. Y yo puedo ver en este versículo que el Señor los está guiando a una confesión. Sabiendo Él que no tenían nada, les dice: hijitos,
¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Y fíjese bien, ellos no sabían que era Jesús el que estaba ahí. Ellos lo podían ver como una persona común y corriente, porque ignoraban que era Jesús. Pregúntese por qué el Señor, sabiendo que no tenían nada, les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y usted puede ver esa respuesta de 2 letras. Solo tiene 2 letras esa respuesta. Pero quiero que se remonte usted y pueda llegar a la profundidad de esa respuesta en la forma que la dan estas personas. Esa respuesta tuvo que haber salido de lo más profundo de su corazón, despojándose de todo orgullo, de toda prepotencia, despojándose de toda altivez. No sabían que era Jesús. ¿Qué pudieron haber pensado de inmediato? Este es lo que nos está preguntando, supiera la gran hambre que tengo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Me va a dar algo? O si no, simplemente dar una respuesta, como muchas veces decimos: no, hermano, ya comí. Y un gran ruido en el estómago. Pero ellos dan esta respuesta que viene de lo más profundo de su corazón, sin importar lo que dijeran los demás. Y digo sin que dijeran los demás, porque no sabían que era el maestro. Alguien pudo pensar: ¿y para qué decirle la verdad? Si solo es una persona ya que está preguntando. Pero ellos le dicen no. No tenían nada, mis hermanos. Pero esa respuesta vino con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Muchas veces el Señor nos envía una poderosa palabra y la recibimos. Y el Señor nos habla de sanidad, de salud, buena salud, de provisión, y que Él tiene el cuidado de nosotros. Que Él es nuestro protector, que Él es nuestro ayudador, y lo creemos. Pregúntese por qué no nos movemos en fe sabiendo las promesas del Señor. ¿Por qué en las administraciones nos cuesta pasar a este lugar? Allá el Señor sabía su situación, no la ignoraba, como no ignora la situación de cada uno de nosotros. Pero ¿qué decimos a veces? No, si el Señor me va a sanar, aquí en mi silla me va a sanar. No hay necesidad de ir al altar. El Señor, como lo puede hacer allá, lo puede hacer aquí. Y así lo dicen muchas personas. Lo he escuchado personas de otra iglesia, no de aquí. Pero alguna coincidencia puede haber. Entonces,
nos negamos a dar un paso de fe. Pero cuando usted sale de esa silla y le dice: Señor, esa promesa es para mí, esa palabra es para mí, yo la recibo, y se postra delante del Señor y le dice: aquí estoy. Y sale esa respuesta desde lo más profundo de su corazón. Y es cuando el Señor obra. Porque resulta muchas veces. Y el Señor no responde aún así, porque su misericordia es grande. Pero tantas veces le creemos al Señor después que le hemos creído a 3 y más médicos. Y hasta entonces decimos: solo el Señor puede hacerlo. Sí, solo Él puede hacerlo. Después que hemos gastado nuestro dinero como lo hizo aquella mujer. Pero ella no había tenido otra oportunidad. Pero se le dio la oportunidad y la aprovechó. Después de haberlo gastado todo. El Señor quiere bendecir tus finanzas y no que la vayas a botar. No estoy en contra de los médicos. Pero nosotros tenemos un médico por excelencia, que es el que le da la sabiduría a ellos. ¿Por qué no vamos a Él primero? ¿Por qué lo dejamos por último? El Señor muchas veces nos confronta con la palabra porque quiere bendecirnos. Porque quiere que seamos sinceros con Él. Mis hermanos, Él tiene su respuesta, y la respuesta de Él es buena y es perfecta, porque así es su voluntad y así es la voluntad para su iglesia, buena, agradable y perfecta. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Hay diferentes necesidades, diferentes situaciones. Pueden ser físicas, pero también pueden ser espirituales. Puede ser que no te falte nada. Puede ser que no te falte nada. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Por qué vivimos una vida tan fría delante del Señor? Si creemos que el tener buen empleo, el tener buenos ingresos y que no nos hace falta nada en nuestra casa, ¿lo tendremos todo? El Señor quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero a veces tenemos esa bendición. ¿Y por qué no tomamos en serio las cosas del Señor? ¿Por qué no nos interesamos por nuestra alma? El Señor en especial le interesa nuestra alma. Podemos estar bien comidos, pero si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, ¿seremos la iglesia del Señor? Todo lo material se va a quedar aquí. No estoy diciendo que no nos pongamos metas, ¿cómo no? El Señor no está en contra de que prosperemos, pero que nos interesemos más por nuestra alma que por lo demás. Mis hermanos, a veces nos cuesta decir amén a estas cosas, pero no podemos dejar de predicarlas, porque esto es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestras almas no se quedan a la deriva. Es lo que el Señor se lleva con Él. Nuestro espíritu, nuestra alma se presentará un día delante del Señor. Interesémonos
por amistarnos más con Dios, por amistarnos más con el Espíritu Santo de Dios. Anhelemos más de su presencia, más de su Santo Espíritu, porque ahí está la vida, porque ahí está el gozo, porque ahí está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Entonces les dijo el Señor, mire cómo les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire qué hermoso. Y recuerde que hasta ese momento no habían identificado al Señor. Pero Él tenía su forma de manifestarse y Él lo quiso hacer así, de esa manera, en esa ocasión. Lo que yo admiro de estas personas, que sin saber que era Jesús, a lo mejor sintieron una autoridad superior. Se pudo haber cruzado en ellos la soberbia y decir: ¿será mejor pescador que nosotros esta persona? ¿Será mejor que nosotros? Pero ellos, sin dudar, echaron la red, tanto así que se llenó que no la podían ni sacar. No la podían ni sacar. Mire qué bendición. Cuando nuestras respuestas son sinceras y honestas delante de nuestro Señor, hay un resultado grande, un resultado que lo pueden ver muchos a nuestro alrededor. Resultados así el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aquella noche había sido una noche de fracaso. Yo no sé cómo está tu situación. Lo que sea que estés pasando, el Señor tiene esa abundancia de bendición para cada uno de nosotros. Ya sea en salud, en provisión, en protección. El Señor no tiene límites. Y el Señor quiere bendecirnos, pero quiere que nos asinceremos con Él. Ya basta de decir: el Señor lo sabe. Sí lo sabe. Él sabía la aguantada de hambre que se estaba dando esa gente, pero quería escuchar su sinceridad en su corazón. Que pudieran bajar su orgullo y decirle: no, Señor, no tenemos nada. Cuando nosotros acercamos al Señor con todo nuestro corazón y le decimos: sin ti no soy nada, sin ti estoy perdido, mi vida depende de ti, mi familia depende de ti. Y empezamos a descubrirnos delante del Señor, sabiendo que nuestras fuerzas estamos mal, estamos perdidos. Pero con la influencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos levantamos en victoria, porque Él es el vencedor y Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro pastor, y Él está con nosotros todos los días. Y está para bendecirnos, está para bendecirnos. Hay algo que me sorprende, ve el versículo 7. Rápidamente, estamos terminando. Voy a pedir a la alabanza que pase, por favor. Versículo 7. Entonces aquel discípulo
a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Se está refiriendo a Juan, ¿verdad? Le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué hizo Simón Pedro cuando supo que era el Señor? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Se había despojado de ella y se echó al mar. Vea usted, ¿por qué no dice de las demás personas que se ciñeron la ropa? No estoy juzgando su vestuario, no me malentienda, por favor. Pero ¿por qué lo hace él cuando llega el maestro? Yo quiero que se haga esa pregunta en esta mañana. Y aquí no le predicamos cómo vestirse, sino predicamos que nos vistamos de la forma que le agrade al Señor. Aquí nadie le impone nada. Pero ¿por qué Pedro se preocupa por la forma en que él está cuando se da cuenta que llega el Señor, que era el Señor? ¿No será que cuando vamos al trabajo nos vestimos diferentes? Que cuando vamos a otro lugar que no sea la iglesia, nos vestimos de forma indecorosa. No hay un patrón establecido aquí de vestimenta. Juzgue usted. Juzgue usted. Muchas veces se oyen piropos vulgares en la calle por la forma en que van vestidas las personas. Piénselo. Nadie le está juzgando su manera de vestir. Pero en esta mañana piense que de la forma que viene vestido a la iglesia, de una forma decorosa, prudente, ¿no cree que así deberíamos andar siempre? Por favor, cuando vaya a su trabajo, quiero pedirle que vaya a su espejo y se vea. Y le pregunte al Señor, mi Cristo, ¿te parece como voy vestida? ¿Te parece como voy vestido al trabajo? La respuesta usted ya la conoce. El apóstol Pedro ciñó sus ropas hasta que vio al maestro. Y solo de él lo menciona la porción. Yo no sé cómo estaban los demás, pero sí, ellos en ese momento estaban identificando quién era el maestro. ¿Quién era el maestro? Y estamos finalizando. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro, por favor. Quiero que mediten esta mañana. El Señor quiere transformar todo fracaso, toda situación adversa, toda situación vergonzosa. El Señor lo quiere transformar en esta mañana en un éxito profundo, en una bendición tan grande que solo puede venir del cielo, que solo puede venir de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No importa la situación, no importa el problema, no es para siempre.
la luz de Cristo quiere brillar más en tu vida. Y quiere brillar más de tal manera que esas situaciones adversas no se podrán ver, porque desaparecerán de nuestras vidas por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere que nos acerquemos a Él con toda humildad. Con toda humildad. Siendo sincero delante del Señor, el Señor quiere escucharte. El Señor quiere escucharte. Y si sientes en tu corazón el pasar al altar, no te detengas. En el versículo 9 dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y había pan. Y en el versículo 12 les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. El Señor tiene esa abundante bendición para cada uno de nosotros. Y en esta mañana te quiere decir: venid, recibe tu milagro. Venid, recibe tu bendición. Sé sincero conmigo y contigo mismo, te dice el Señor. Reconoce tu necesidad delante del Señor, sin importar lo que piensen los demás, sino lo que diga el Señor de cada uno de nosotros. Que no te importe lo que diga tu vecino, tu vecina. El necesitado eres tú, y el Señor quiere bendecirte en esta mañana. Solo sé sincero con el Señor, y Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para bendecirte.